Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y hoy quiero hablarte de que es mentira, de que hay alimentos buenos y malos. Preferimos decir que hay alimentos apropiados o poco apropiados o no apropiados, dependiendo de cada uno. ¿Por qué decimos que no hay alimentos ni buenos ni malos? Bueno, porque hablar de bueno y malo es un elemento moral y los alimentos no tienen carácter moral. Quienes tienen carácter moral son los seres humanos y es una interpretación que hacemos dependiendo del lugar donde se le mire. Así que los alimentos no son buenos ni malos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente hay muchos sistemas muy restrictivos y te están metiendo miedo. No, la leche es mala, la carne es el veneno, es el diablo. Entramos en un juego maniqueo, es decir, buenos contra malos, donde planteamos entonces que hay alimentos buenos y hay alimentos malos. Pero es mucho más complejo que eso porque depende de cada caso. Por ejemplo, los lácteos. Se sataniza mucho la leche, que no deberíamos comer leche. Yo pensé mucho eso por mucho tiempo. Pero después me doy cuenta que no, que eso va a depender de cada persona. Obviamente la leche es mala si tú tienes sensibilidad a la caseína o a la lactosa, que son componentes de la leche. Pero si tú no tienes sensibilidad a estos nutrientes o a estos componentes, pues es muy probable que no tengas problemas realmente en consumirlo. Y más que puede ser una excelente opción porque además es accesible, lo consigues, no es nada extraordinario, no es nada raro. Otro error clave, por ejemplo, es que las carnes son terribles, las carnes, el diablo, te meten todo ese miedo. Pues no, eso también es un cuento que pues también depende del tipo de carne, las cantidades que comas. Miren, las proporciones, las combinaciones, no puedes vivir nada más de comer carne, por ejemplo. Entonces hay que salir de esa idea de que hay alimentos buenos y malos, porque en realidad es una ilusión, es un componente mental que está basado en una ideología. Y la ideología no es la realidad, la ideología es una forma de interpretar el mundo que hacemos desde ciertos parámetros. Pero esos parámetros no tienen por qué calzar en todas las personas. Van a depender de cada caso. Entonces nosotros no decimos hay alimentos buenos o malos, sino son apropiados o no apropiados dependiendo de la persona en su contexto. Bien, porque incluso nosotros hablamos mucho que cualquier sistema que lleves, lo más importante es que sean alimentos no procesados o poco procesados, siguiendo las orientaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Pero si usted está en una emergencia, si usted está en un problema ambiental, un terremoto, una inundación, y lo único que le llega son alimentos procesados y ultraprocesados, ¿por qué? Porque, bueno, pues están enlatados, porque tienen preservativos, porque se pueden transportar de manera, digamos, en una emergencia, pues consúmalo, no se quede sin comer, es decir, tienen que consumir, tienen que comer. Súper importante eso. Otro error, por ejemplo, clave, por ejemplo, bueno, en el sistema vegano. Por ser vegano, entonces terminan comiendo todo ultraprocesado. Y es un error. Bien, porque dejas de comer carne, pero estás comiendo mucha comida que al final es comida chatarra. Aunque digan vegan friendly o digan lo que sea, hay una gran industria que todo te lo pone súper procesado. Bien, otro problema también común es que si eres vegetariano pero eres muy sensible, los componentes de los cereales y granos, legumbres, ¿no? Como por ejemplo las lectinas, que son una proteína defensiva de los cereales y de los granos, en particular los granos, menestras, legumbres, bien, y eres muy sensible, vas a estar muy inflamado. Y si además tienes un problema metabólico, no toleras tanto carbohidrato, pues resulta que la avena, el maíz, el arroz, pero también el trigo y por supuesto las lentejas, las arvejas, los frijoles, frijoles negros, caraotas, etcétera, son muy altos en carbohidratos. Pero tú estás tratando de obtener proteína a base de cereales y granos, entonces no es una buena opción para ti. Para otras personas pueden ser una buena opción combinar cereales y granos en el mismo plato, pero en mi caso particular, por ejemplo, no es una buena opción porque me inflamo demasiado. Otro factor importantísimo también es que si estos alimentos que accedes en el mercado están muy contaminados, pues por supuesto, tampoco son una buena opción. ¿Cómo pueden estar contaminados? Además de glifosato, es decir, agroquímicos, etcétera, también pueden estar contaminados por hongos y estos hongos producen a su vez aflatoxinas, que son unas toxinas muy inflamatorias, además que también pueden saturar el hígado. Bien, entonces tú estás creyendo que te la estás comiendo y resulta que lo que estás es comiendo mal, porque no es adecuado para ti, porque estás siguiendo una ideología que no se adapta a ti, a tu realidad, a tus sensibilidades, a tu realidad ambiental, a tu realidad, pues, por supuesto, incluso económica, a la realidad de los mercados locales. Bien, eso es súper importante. Hay otros sistemas, en cambio, como el paleo, que tampoco, o que demonizan, o siquiera restringen el consumo de semillas, en particular cereales y granos. Pero no todo el mundo tiene por qué restringirlo. Usualmente tú vas a ver los que defienden este sistema, aunque no se llamen paleo, pero bueno, tienen otros nombres, pero al final restringen cereales y granos y se los restringe a todo el mundo, le pregunta a todo el mundo, nadie debería comer eso, es terrible, eso es malísimo porque no estamos diseñados para... hay personas que sí lo toleran muy bien y además tienen muy buenos nutrientes, tienen fibras, tienen proteínas, además tienen vitaminas, tienen minerales, es decir, hay una gran cantidad de recursos que podrías estar obteniendo de estos alimentos, pero que a ti no te hacen daño.
Bien, eres sensible, es distinto. Bien, o incluso, bueno, podrías por periodos, un detox, una desintoxicación, un periodo, porque estás haciendo un tratamiento, tienes un desequilibrio circunstancial, podría ser una buena opción restringirlo por un periodo, pero no necesariamente tienes que restringirlo. Y además también viene un tema teórico, es mucha teoría, pero en la realidad es distinto. Cuando yo hablo del trigo, del gluten, estoy hablando de una teoría, no estoy hablando de la realidad misma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el trigo que consumimos en Venezuela que se consume en Francia. Miren, además que hay distintas variedades, aquí no nos llegan variedades, aquí nos llegan importados, contaminados. Es decir, hay varios elementos. No, es el gluten, entonces le echamos la culpa al gluten. Es mucho más complejo que simplemente el gluten. Obviamente hay personas muy sensibles al gluten, hay personas que es la proteína del trigo, es muy sensible o es incluso intolerante, esos son casos particulares, pero no todo el mundo lo es. Entonces, el gran error de nuestro cerebrito y de todos estos sistemas ideológicos es que hacen que todos como que todos somos iguales, pero no, cada caso es diferente. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Primero que las combines adecuadamente. Bien, para eso te dejo aquí abajo la descripción de nuestro video del arte de combinar los alimentos. En las proporciones adecuadas, también lo vas a ver en ese video. Bien, y por supuesto también tienes que detectar si tienes alguna sensibilidad intestinal. Hay pruebas para ello, pero también tú lo puedes determinar en la misma práctica en la medida que vas identificando qué alimentos inflamatorios realmente te inflaman. Bien, hay toda una serie de protocolos muy simples, económicos incluso, que van primero por un proceso de desinflamación y desintoxicación y luego vas incorporando aquellos alimentos que probablemente seas sensible. Bien, entonces hay que adaptar a cada caso su diagnóstico, sus síntomas, sus sensibilidades, alergias, intolerancias, el lugar donde vive, la cultura, que le gusta, que no le gusta, los gustos son muy culturales. Bien, obviamente hay un elemento común como especie, pero hay factores culturales que determinan muchísimo lo que tú crees que es bueno, lo que tú crees que es malo, lo que tú crees que es sabroso, sano o no. Hay que observar eso y tratar de adaptar lo más posible a la cultura de la persona. Bien, hay otros factores interesantísimos también como los recursos económicos. No te puedo mandar un sistema alimentario que es hiper recontra costoso y que no lo vas a poder hacer porque no accedes a los recursos o porque ni siquiera se consiguen los alimentos en el lugar donde vives. Y por supuesto lo más importante es comer en función del lugar donde vives, cuáles son los alimentos de temporada. No es lo mismo vivir en el trópico, no es lo mismo vivir en un país de 4 estaciones. Todo eso hay que personalizarlo. Por eso, no caigas en el juego de los terroristas alimentarios. Bien, no es malo los alimentos, no hay alimentos malos, hay alimentos adecuados o no adecuados, dependiendo de la persona, dependiendo del contexto, dependiendo de los recursos que dispone y dependiendo de otros factores. Son millones de factores que están asociados a tu salud. No es nada más la dieta, las emociones, el sistema de creencias, los pensamientos, la actividad física, las relaciones. Son muchísimos, son millones, casi imposible determinarlos en su totalidad. Pero tú sí puedes ver cómo reacciona tu organismo y tú puedes aprender. Por eso nosotros decimos, conócete a ti mismo, conoce cómo es tu cuerpo, cuáles son tus sensibilidades, qué es lo que realmente te conviene, cuáles son los alimentos que te agreden y adaptarte a eso. Así que les dejo esto por hoy. No hay alimentos ni buenos ni malos, son adecuados o no adecuados dependiendo del contexto.